Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Un placer de nuevo aquí en esta ocasión. Un video nuevo cada vez que eligen un nuevo papa. Entonces, eh, pues sí, finalmente de regreso. Ahora en esta review vamos a hacer un audífono que hace mucho, bueno, para las dos personas que todavía estuvieron en ese entonces. Primero que nada, disculpen el sonido de fondo, es mi ventilador. Si escuchan algo, hace mucho calor, perdón. Eh, el Teen Hi-Fi C2, no me recuerdo muy bien si salió en el 2022 o en el 2023 la primera versión, pero pues como sea, aquí está, aún lo tengo. Y pues la versión 2025 que salió aproximadamente en el 11-11 del año pasado, en noviembre, si no mal recuerdo. Entonces dije, bueno, pues, el primer C2 definitivamente me dio muy buenas impresiones. Ustedes lo saben, dije, wow, eso es muy buen audífono. Es un tuning muy único en ese entonces. Como que Harman, pero con menos bajo y con las frecuencias medias un poquito sin tanta disminución, muy ligera disminución, ¿no? O sea, era muy único en ese entonces. Entonces, cuando salió la versión 2025, dije, bueno, tengo que tener esa versión definitivamente, ¿no? Entonces, aquí está, primero que nada, que básicamente es lo mismo, pero la presentación. Y bueno, aquí tenemos el empaquetado del C2 versión 2025. El mismo tamaño, o sea, literal mismo tamaño. Básicamente mismo diseño, nada más que la primera versión, pues nada más era la caja, así, pues se abría. La segunda versión, primero se abre para arriba y después para acá. Pero en sí traen lo mismo, traen exactamente lo mismo, nada más traen los audífonos, obviamente, el cable en una bolsa y las almohadillas, que por cierto son las mismas, así, y la misma cantidad, o sea, son iguales. Entonces, como podemos ver, básicamente se ahorraron el dinero porque pues usaron el sobrante de la primera versión. O sea, es eso literalmente, la presentación es literalmente eso. Y bueno, aquí tenemos el cuerpo de la versión 2025, versión más actual, y aquí tenemos el cuerpo de la versión pasada, la primera versión. Como podemos ver, es básicamente lo mismo, tal cual. A lo mejor por como le da la luz, pareciera que es un poquito más suavizado los picos de aquí, pero al menos aquí en persona parecen ser completamente iguales. O sea, sí son verdaderamente iguales ambos audífonos. Sí, pues básicamente reutilizan el mismo diseño y la misma carcasa, así tal cual. Y en cuanto al cable, la versión actual usa un cable un poco más delgado. Como podemos ver, es un cable pues que no se ve muy resistente, no se ve de mejor calidad, pero es un cable que trae micrófono. Ya que la primera versión, si no mal recuerdo, venía sin micrófono en ambas versiones. O sea, la primera versión traía un mejor cable, en mi opinión. Es un poco mejor el cable de la primera versión. Se siente más resistente, se siente de mejor calidad el de la primera versión. Pero no tenía micrófono de nuevo. O sea, en ninguna de las opciones me parece que tenía micrófono. Y la segunda versión, en ambas versiones trae micrófono. O sea, no lo puedes encontrar sin micrófono. Trae la versión 3.5 con micrófono y la versión USB tipo C con micrófono. Entonces la versión 2025, la versión actual, viene sí o sí con micrófono, pero su cable no se siente de tan buena calidad a comparación del primero. Que de hecho en el primero recuerdo que había dicho justamente que ese cable estaba bastante bonito. Esta vez no tanto, pero tiene micrófono. Y bueno, ya regresando, pues vamos directamente a lo que es la review. En esta ocasión cambiamos, ya cambiamos, ya no van a ser los dongle DACs por cuestión práctica, básicamente. Ahora para las reviews, principalmente, sobre todo en audífonos de este rango de precios, todavía $100-200, ¿por qué no? Voy a usar el FIO K11, el R2R, pero con el modo oversampling. O sea, no va a ser como tal el full R2R, ¿no? O sea, sin oversampling, para que no tenga como que esa calidez extra, porque pues es la review, no le quieres dar calidez extra, quieres ser un poquito más neutro. Entonces por eso es con el modo con oversampling, ¿no? O sea, básicamente emulando a un DAC más tradicional, ¿no? Digital, por así decirlo. Y bueno, primero que nada vamos a empezar rápidamente aquí con esta gráfica, que aquí la pongo. Esta gráfica la saqué del Reviewer Audio AI. Igual voy a poner
su review, hay un link en la descripción, porque siempre hay que dar créditos. Como podemos ver, básicamente es el mismo audífono. Si acaso, al menos lo que dice la gráfica, es que la versión 2025 va a tener pues un aumento considerable en el subbajo, pero de ahí básicamente es lo mismo hasta las frecuencias altas, donde vemos que a lo mejor un poquito más de control en las sibilancias, pero un poquito más de brillo, ¿no? En el área de los 10K más o menos en la versión 2025, pero de ahí en fuera pareciera que es el mismo audífono. Ahora, como tal, yo creo que sí comparto básicamente lo que dice la gráfica hasta cierto punto. Es gracioso porque en la gráfica pareciera que precisamente lo que sigue igual es las frecuencias medias. Y para mí lo que más cambia en estas dos versiones va a ser las frecuencias medias. Entonces es un poquito interesante porque es lo que yo escucho, la diferencia más grande en las frecuencias medias, aunque la gráfica diga que es justo lo que más se queda, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ya que lleguemos ahí. Bueno, comenzamos con el bajo. Como pudimos ver en la gráfica, el subbajo precisamente es donde cambia. De ahí en fuera la cantidad de bajo se mantiene igual. Ahora, en la gráfica también vimos que el aumento en el subbajo es considerable. Para mí no es así de considerable. O sea, definitivamente hubo un ligero aumento en el subbajo, como dice la gráfica, sí, pero ligero. O sea, no es tanto como a lo mejor te hace ver la gráfica. Para mí la verdad, la diferencia en el bajo en general es muy, muy ligera. Sí, tiene un poquito más de subbajo la nueva versión, la 2025. Tal vez además de tener tantito, pero en verdad tantito más subbajo, tiene un poquito más de cuerpo ese subbajo. Pero aún así, de nuevo, la diferencia no es tan grande como menciona la gráfica. Si lo quieren ver así, básicamente se mantiene igual el bajo, pero sí un poquito más de subbajo. Hasta cierto punto se puede decir que es una mejora, teniendo en cuenta que pues tal vez yo creo que no afecta tanto al sonido como tal. O sea, ese tan ligero aumento yo creo que no afecta tanto al sonido en general. Entonces viene un poquito más a los gustos. En mi opinión, a lo mejor sí es una mejora. No es algo que necesariamente necesitaba desde un principio, pero yo creo que es un cambio aceptable, ¿no? O sea, que tenga tantito más bajo y que el mid bajo se quede igual completamente. Yo creo que está bien. En lo general, para muchas personas dices, ok, está bien, tantito más bajo, sobre todo en el subbajo, o sea, básicamente en el subbajo, y de ahí en fuera no hay más diferencia. Y teniendo eso en cuenta, pues podemos decir básicamente lo mismo que dijimos hace un montón, ¿no? Hace 2-3 años, ya no me acuerdo de nuevo. Es una cantidad de bajo moderada, o más bien media, pero baja, o sea, todavía está lejos de ser un poquito de basshead, ¿no? O sea, si estás buscando algo de basshead, definitivamente queda lejos. O sea, si tiene un poquito de bajo, sí se va a sentir definitivamente satisfactorio. O sea, te puede mover música de bajo, sí. Nada más que si buscas algo más potente, más dinámico, definitivamente no es a donde vas a ver, porque no es muy parecido el bajo, pero aún así sí es satisfactorio definitivamente y tiene buena calidad, sigue teniendo muy buena calidad en el subbajo, bueno, y en el bajo en general. Y bueno, además ese pequeño aumento pues no le va a afectar en ensuciar las frecuencias medias tampoco. Ahora nos vamos a las frecuencias medias. De nuevo, a pesar de que en la gráfica se ve que no hay ninguna diferencia, para mí es donde más diferencia existe, donde lo puedes escuchar más fácil. ¿Y por qué le digo que para mí sí hay una disminución en las frecuencias medias? O sea, en la primera versión apenas si puedes registrar esa disminución. O sea, esa disminución no es casi notable. Las frecuencias medias están en un muy buen nivel, pero en la versión 2025 para mí sí existe una disminución, y eso también lo noté, o sea, porque también lo usé mucho con mi teléfono, ambos, y noté esa disminución igual en la versión más actual, en la 2025, lo cual va a afectar principalmente, en mi opinión, a las voces masculinas. También algunas voces femeninas, pero principalmente las voces masculinas son las que se van a ver más afectadas. Y o sea, teniendo en cuenta que tiene tantita esa sí disminución, y que a lo mejor el subbajo de nuevo un poquito más marcado, pues sí se siente esa disminución, para mí lamentablemente, porque
porque de hecho lo mencioné en la review del primero, la primera versión. Para mí el punto importante de la primera versión, o sea, lo que le daba su carácter único, eran las frecuencias medias. Era de que no estaban, la disminución que tenían era súper ligera, las frecuencias medias del primero, y tenía como que cierto granulado las frecuencias medias, o sea, no era un sonido completamente limpio. Si no mal, o sea, no he visto mi video, pero estoy 99% seguro que dije eso. Y que digo, al final de cuentas, eso era como que el núcleo, lo que lo hacía único a la primera versión. Entonces, teniendo en cuenta que la segunda versión disminuye las frecuencias medias, o sea, cambia el alma de la primera versión, lo que lo hacía más único, y además es un sonido más limpio, o sea, no tiene como que ese ligerísimo granulado que tenía la primera versión. No, la versión más actual es más limpio, y a pesar de que sí tiene esa ligera disminución en las frecuencias medias, vas a notar que a lo mejor tiene un poquito mejor recuperación de detalle y un poquito mejor separación instrumental, para bien y para mal, de nuevo, porque es un sonido más limpio. Entonces obviamente es bueno que tenga mejor separación instrumental, pero no tiene como que ese carácter como que análogo, de nuevo, como que esa ligera como que ruido en las frecuencias medias que tenía que tiene la primera versión. Entonces hay un cambio definitivamente en el punto importante que hacía la primera versión tan especial. Ahí es donde para mí cambia más, en las frecuencias medias definitivamente. Ahora, de nuevo, había dicho que las voces femeninas no son tan afectadas, porque como también ya da un salto de nuevo a las frecuencias medias altas, pues las voces femeninas, especialmente voces femeninas más chillonas, no van a verse tan afectadas. Igual, en mi opinión, sí se logran notar ligeramente más disminuidas a comparación de la primera versión, pero no es tan notable como en las voces masculinas. Pero no, entonces ahí como tal, las frecuencias medias para mí es donde hay un cambio mayor. O sea, tampoco es un cambio tan notable, tan notable, ¿no? Pero para mi opinión es donde más cambia el sonido. Y bueno, nos vamos a las frecuencias altas. Aquí también, como veíamos en la gráfica, casi no hay ningún cambio, y verdaderamente casi no notas ningún cambio. Hay dos cambios importantes que sí noté. La primera es que la versión más actual tiene un mejor control de las sibilancias. Y estoy casi seguro también, que sí lo dije en el video hace quién sabe cuánto tiempo, que la primera versión por lo general estaba bastante aceptable, o sea, sigue estando aceptable su cantidad de sibilancias. Para mí, que soy ultra sensible a las sibilancias, pues sí, ya lo notaba un poco, pero yo sé que aún así es bastante aceptable por el precio. O sea, estaba bastante bien, la verdad no me podía quejar mucho, en serio. Pero se me hace bien que obviamente la versión 2025 sí tenga ese control considerablemente mejor de las sibilancias en general. Entonces es un audífono muy seguro, la verdad, muy bien controlado en las frecuencias. Bueno, muy bien controlado en general, pero sí mejora un poquito el control de las frecuencias altas, sibilancias. Pero hay un punto no tan bueno. Por ejemplo, digamos, algunas canciones que tengan mucho hi-hat en la batería, que tengan una masterización donde los hi-hats sean muy notables, porque algunas personas estoy seguro que sí les molestará como que en algunas canciones su masterización un poquito rara, que hacen muy notables a los hi-hats. La versión más actual son más notables los hi-hats, o sea, definitivamente son más molestos. O sea, sí lo noté en alguna que otra canción que tiene hi-hats como que muy alzados. Se van a sentir un poquito agresivos y un poquito molestos, fatigantes en la versión más actual. Lo que es más raro, ¿no? O sea, sí controla un poquito más las sibilancias, pero en otra cosa como que se deja ir un poquito más. Y ahí es donde la primera versión, la versión más viejita, escuchas la diferencia y sí son un poquito más controlados. No te da esa fatiga, ¿no? Entonces, algo bien que hace la versión moderna, y algo que por alguna razón no tan bien. Pero todo, o sea, en la extensión, en el brillo, es un audífono, no es tan brillante hasta eso, o sea, está seguro, está controlado, es lo que dije, eso es un audífono seguro, controlado, pero no siento que le falte brillo, definitivamente, está bien manejado. Ahora nos vamos a tecnicismos. El soundstage ligeramente más amplio en la versión más actual, mucho tiene que ver, de nuevo, o sea, para mí sí existe una disminución en las frecuencias medias, y pues esa disminución le da un poquito más de espacio, porque precisamente la primera versión pues tenía las frecuencias medias en un muy buen nivel,
y las frecuencias medias se escuchaban un poquito más hacia enfrente, ¿no? O sea, sí te las empujaba un poquito más hacia enfrente, y pues con la disminución que tiene la versión más moderna, pues sí le da un poquito también más de espacio. El soundstage no es muy notable, o sea, es casi también el mismo soundstage, pero yo creo que es más por ese cambio en el tuning, en las frecuencias medias más que nada. En el Imagen ambos están igual, de nuevo, a pesar de tener las frecuencias medias algo disminuidas, la versión actual, yo creo que al menos en nivel de tecnicismos es igual que el primero, o incluso mejor en detalle y separación instrumental. Y pues sí, o sea, en resumen, o sea, ahora sí, impresionante, nos fuimos muy rápido. Yo creo que hay una cosa que quiero considerar, o sea, al principio sí, definitivamente la versión más actual está basada en la segunda versión, digo en la primera versión, perdón. O sea, sí está basada en la primera versión, pero el detalle que yo tengo es que precisamente para mí le mueve, ¿no? O sea, en donde era el alma de la primera versión, ¿no? O sea, lo que lo hacía único, que no estuviera tan disminuido, que las tres, todas las frecuencias, ¿no? Todo el sonido estuviera básicamente en el mismo nivel. Tal vez ligero más prioridad a los bajos en la primera versión, pero por lo general muy equilibrado. Y ahora la versión más actual pues es más en forma de B, o sea, es una versión más Harman, por así decirlo. Ya se apagó esta madre, ya nada más la muevo. Básicamente es la primera versión, pero harmonizada, ¿no? Con ligero más subbajo, que de nuevo no es tan notable como lo haría pensar la gráfica. O sea, ligero más subbajo, ligera más calidez tal vez en general, y ligera disminución en las frecuencias medias. Entonces es básicamente la primera versión, pero harmonizado. Entonces, en mi opinión, si ya tienes la primera versión, no te estás perdiendo de nada. O sea, no te estás perdiendo de algo que verdaderamente sea mejor. O sea, no es como que, bueno, la segunda versión será mejor, o sea, será como una actualización verdaderamente. No, o sea, de nuevo, siento que sí es un poquito distinto, sobre todo porque justamente cambia más en el punto clave, ¿no? Las frecuencias medias. Entonces, ese es el punto donde a lo mejor puedo criticar que bien pudo hacer un audífono distinto. O sea, bien pudo llamarse C3, que seguramente ya hay uno que se llama C3, pero digo, es lo que digo, lo que pienso. O sea, no necesariamente se tuvo que llamar C2 2025, ¿no? Aunque sí está basado en el mismo sonido. Y donde no nada más es una crítica, sino yo ya lo siento como un problema, es que precisamente eso es un sonido más armonizado, es un sonido más en B. Y el problema de que sea un sonido más en B es que hay pocas personas, o sea, sí hay, evidentemente, que buscan un sonido en forma de B, no tan agresivo, una B muy controlada, ¿no? O sea, como que bien manejada, no tan agresivo, no tan alocado. Habrá algunas personas que exactamente busquen eso, pero en lo personal yo sé que no es tan común. O sea, lo que más van a buscar las personas cuando buscas algo en forma de B es un sonido más dinámico, más divertido, con un bajo más potente, ¿no? A lo mejor incluso con más brillo, yo incluido. O sea, a mí me gustaría más así. O sea, si voy a escuchar una forma de B, pues voy a escuchar algo que sea divertido, algo que en verdad sienta como que es alma, ¿no? Y es aquí donde viene el CCA Trio a hacer su aparición rápida. O sea, al menos yo preferiría el CCA Trio. Una, es más barato. Dos, el cable no necesariamente es mejor, el del C2 versión 2025. Y tres, pues es más divertido el CCA Trio. O sea, las frecuencias medias están básicamente en el mismo nivel. Sí, el C2 2025 es una forma de B mucho más controlada. O sea, definitivamente no es tan agresiva, pero pues de nuevo, o sea, si yo quiero una forma de B, quiero algo un poquito más divertido, algo que pegue más fuerte. Entonces, al menos yo terminaría recomendando un poquito más el CCA Trio, que es un poquito más barato. Si quieres algo en forma de B y no tan completamente alocado, el CCA Trio es una mejor opción. Pero habrá de nuevo alguien que sí quiera una forma de B un poquito más harmonizada, o sea, no tan alocado. En ese caso, la verdad es que el C2 2025, o sea, está bien, o sea, sobre todo porque sí es un sonido limpio. O sea, es un sonido limpio, tiene buen detalle, buena separación instrumental. El único detalle pues, es que sí es una forma de B muy controlada, que a muchos se le va a hacer incluso aburrido. Y que es donde sí me quejo, ¿no? O sea, como que si te vas a meter en la forma de B, pues tienes la competencia de todos los casetas, básicamente, ¿no? Entonces es como que básicamente te estás quedando un poquito, tú solito estás poniendo el pie, ¿no?
Entonces, en general sí es muy bueno, pero solamente si quieres esa forma de ver muy controlada, muy armonizada, ¿no? Y de nuevo, si tienes el C2, el pasado, o sea, yo no creo que sea necesario que cambies al C2, o sea, al más actual, ¿no? O sea, si te gusta la firma que tiene el C2, la primera versión, que de nuevo la disminución de las frecuencias medias es muy ligera de la primera versión. Si te gusta eso, entonces no tiene chiste que te compres el C2 que tiene el C2 actual 2025 que tiene esa disminución en las frecuencias medias, ¿no? Entonces, para mí sí viene siendo un audífono un poquito ya más distinto, o sea, no necesariamente viene siendo como que la actualización o como que una mejora, no, definitivamente viene siendo un audífono pues ya con características un poquito más distintas, ¿no? Pero es buen audífono, definitivamente, aunque sí siento que no tiene mucho lugar, lamentablemente, ¿no? Pero aún así sí es bueno, la verdad. Y pues nada, espero que hayan disfrutado esa pequeña comparativa. La verdad es que ambos audífonos siguen siendo muy buenos, pero al menos yo me sigo quedando con la primera versión, ¿no? Honestamente es un poquito más única. Y pues nada, cuídense mucho. Chao.